Tu Salud Financiera y Futurator presentan Estamos sin Sistema, temporada 2. Un podcast de economía para gente normal. Y uno que otro dinosaurio. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenidos a este nuevo Estamos sin Sistema. Muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo va? Muy bien. Contando porque el podcast anterior tuvo una muy buena recepción. El tema de la... Creo que está bien tocar estos temas como más globales, porque en el tiempo se sostienen, se pueden volver a revisar. Y uno de los aspectos fundamentales que revisamos sobre el problema de la desigualdad en Chile era la falta de innovación. Ajá. El problema de que no hay productos nuevos hace 20 años en el mercado internacional por parte de Chile. Y eso responde a varias fuerzas. Una de las fuerzas tiene que ver con la educación. Mira. Que es uno de los motores principales. O sea, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de este tipo, este israelita que se arrancó de Chile básicamente porque... ¿Porque incendió un parque? No. Porque venía a poner mucha plata en fondos de inversiones. Ah, perfecto. Y no prosperó ninguna de sus inversiones. Salió en varios medios, sí, salió en varios medios en su minuto, el 2011 fue eso, y fue... Y como que siempre que lo leo, veo que es como una radiografía de todos los años lo mismo. Claro, él fue uno de los pocos de los inversionistas extranjeros que llegaron, o sea, llegaron varios, pero fue uno de los pocos que criticó realmente el sistema y llamó mucho la atención en los medios. Porque si hay un tema que es como una vaca sagrada de los últimos años, es que Chile es un país que innova, Chile es un país que quiere ser emprendedores y una serie de cosas que tienen que ver... Son como mitos, ¿no? Claro. Da la sensación de que es así. Es que más que la sensación, lo que pasa es que sí, hay muchas empresas que han prosperado últimamente. Hay un montón de personas que han logrado aprovechar un buen ciclo económico que tuvo Chile hace un tiempo. Y claro, hay herramientas estatales que permiten fomentar el emprendimiento. El gran problema con eso no tiene que ver con que las personas no lo estén aprovechando, sino que hay una clara privilegio de esos fondos hacia pocas personas. Y eso sí genera un problema. ¿Cachai? Hay un problema. Hay un problema cuando los subsidios, por ejemplo, el tema Corfo, los subsidios que se dan a través de las incubadoras de negocios, claro, se reparten un porcentaje de las pequeñas empresas o las pymes, ¿cachai? O las personas que están tratando de invertir o generar un proyecto. Y cuando un gran porcentaje se va para los de siempre. Es como el fondarte, pero de los emprendedores. Claro. El problema ocurre en que, mira, hay mucha gente que, esto puede sonar un poquito feo, pero no me provoca problemas. En realidad, yo creo que nadie debería provocarle problemas cuando el Estado quiere fomentar una inversión que pueda ser grande, por ejemplo, ¿cachai? O que hayan incentivo a la inversión y ese tipo de cosas, ¿cachai? No creo que esté mal per se. El problema es que cuando se hace una clara distinción entre grandes capitales que no necesitan en realidad subsidios gubernamentales y le tira ahí un chorrito de esas platas, ¿cachai? A un montón de familias, un montón de gente que quiere surgir, se produce un desequilibrio. Y ese desequilibrio lo único que hace es fomentar la desigualdad. Y eso es terrible, porque lo que ocurre es que se ocupan fondos públicos para provocar un efecto indeseado. Porque la base de un subsidio es que principalmente vaya a aplanar la cancha. Esa es la idea. Si no, seamos más claros, pues. Digamos que ya el Estado le está pasando plata a estas personas, pero no digamos que a través de los mismos mecanismos, porque son cosas distintas. O sea, mira, yo por ejemplo quiero comprar unos terrenos en Machalí. No tengo plata, no sé qué hacer. Claro, por ejemplo, esas cosas pasan, que hay tráficos de influencia y cosas así. Pero yo creo que el escándalo sobre el tema de los fondos públicos estalló el año pasado, que tiene que ver con cuando Corfo fue denunciado por un grupo de diputados con el tema de Papa John's, ¿te acordás? Sí, ¿cómo olvidarlo? Claro, claro, se pasaron muchas plata de Corfo a Papa John's, y cuando Corfo es esta gran institución, ¿cachai? Que la idea es que fomenta el crecimiento y todo. Pero no en ese tipo de negocio, además con gente que tiene acceso a la banca, además. Claro, por eso te digo, no es el problema que el Estado les pase plata. Es el problema, o los subsidios. El problema es que no se ocupa para el fin principal, que es un subsidio, como un subsidio habitacional, ¿cachai? Que sería lo mismo que le pasaron un subsidio habitacional a los Lux. Claro. Va a ser un negocio inmobiliario, ¿cachai? De esto siempre llama la atención que es como un denominador sin ánimo de caer así como de resentido ni nada. Pero es que todas las cosas que son gratis o de acceso público, siempre las aprovechan los que tienen muchas lucas. Por ejemplo, las becas. Entonces creo que Coloma, por ejemplo, tiene hijos con becas, y políticos de todos lados, digamos.
no necesitan becar a sus hijos. Claro. Ellos pueden pagar perfectamente, ¿cachai? Y eso, y más encima son los mismos que andan alegando que quieren pagar, ¿cachai? Por la educación de sus hijos. Sí, No sí, sé, sí, me genera ruido eso, Es ¿cachai? que claro, en temas de subsidios que tienen que ver con inversiones, tiene que haber una distinción. Claro. Necesariamente. Porque lo Sí, que, los papañones son que un sí escándalo. provoca es que la educación y la economía son cosas que tienen lógicas distintas. Ujú. ¿Cachai? La educación crece de manera distinta a la economía, ¿cachai? En la economía no se puede dampear de esa forma. O sea, una de las cosas que ocurre, por ejemplo, cuando tú le estás dando subsidios, ¿cachai? A empresas que son muy grandes y que van hacia la exportación, se produce un fenómeno que muchos llaman dumping. Ya. Tiene que ver con un subsidio directo hacia las exportaciones, lo que termina en competencia imperfecta y esa competencia finalmente termina castigando a los países. Ahora, Corfo se defendió ese día, cuando fue el tema Papa John's, y sacó su gráfico y sus papeles, ¿cachai? Mostrando que no, pues el 48% de todos los fondos se van a microempresas. ¿Ya? ¿Cachai? El 14% ya, no, el 17% se va a pequeñas empresas, el 14% se va a pequeñas, después a medianas y después a grandes empresas, y solamente el 8% llega a grandes empresas. Dale, pero esos son en porcentaje, realmente ese 8% es más plata que la cresta. Ahora, espérate. Si algo recordamos del otro capítulo es que si hay algo bueno en este país que hacen los grandes empresarios es disfrazarse de pequeñas empresas. Claro. ¿Cachai? Como el gremio. El multiroot. El multiroot, ¿cachai? Los gremios de los agrícolas que son caletas de empresas, pero en realidad es como una gran empresa. Ajá. Y pasa lo mismo con el tema de los fondos. Ya. Para que le echen a mirar a las microempresas que postulan a fondos. Ya, pues, veamos. Mira, en la lista de los beneficiados con aporte de Corfo se encuentra el presidente y principal accionista de Carosi, Gonzalo Bofil Valverde, y el ex ministro de Pinochet, Carlos Cáceres. Estos socios tenían una cadena de jardines infantiles, ¿cachai? Llamado Jardín Vitamina Works. Y esta empresa está categorizada como pequeña. Ya. ¿Cachai? Estos tipos son accionistas principales de Carosi. Hicieron una empresa pequeña. Y esta empresa pequeña recibió 4.128 millones de pesos. ¿Cachai? A través de Corfo. ¿Y esa platita tienen que devolverla? Que son en diversos tipos de aportes. Ya, okay. Están a través de subsidio, préstamo y crédito. Ya, ok. ¿Cachai? Pero igual es capital de trabajo. Pero es capital de riesgo, ¿cachai? Es capital que de hecho va con... A ver, cuando se presta plata a través de Corfo, se tiene que prestar plata a través de un tipo de interés diferenciado, ¿cachai? Un interés más bajo que un banco. Ajá. Precisamente porque la idea es no apretar a los pequeños empresarios, ¿cachai? Entonces están aprovechando un mecanismo que va dirigido a otras personas. ¿Te das cuenta? Entonces, independiente de que se haya sido plata prestada o plata regalada, ¿cachai? Igual se están aprovechando un beneficio que no es directo para ellos. Que no está pensado para gente como ellos. Entonces, claro, esta pequeña empresa de los accionistas de Carosi, o por ejemplo... O podrían hacerle quebrar y hacer que esa plata la perdieron porque la invirtieron mal y ganaron la plata. Claro. Podrían perfectamente, ¿cachai? Claro. Entonces, José Ramón Malverde, por ejemplo, que es director de Econocult. Sí. Econocult es una empresa directamente ligada a un fondo de inversiones, que está ligada con la Santo Tomás, ¿cachai? Este mismo tipo alguna vez dijo que vendió su parte de la Santo Tomás, aunque su 15% de la participación. O sea, espérate, es un tipo que vendió su participación de una empresa supuestamente sin fines de lucro. Claro. ¿Te das cuenta? Eso como ya, la BIN cuando salió de la... Claro, vendió su participación cuando no deberías tener participación. Claro. ¿Cachai? Pero es lo que dijo él. Básicamente se delató solo. Y claro, él tenía esta empresa, Econsult, ¿cachai? También está tipificada como pequeña empresa y recibió un aporte de 2.500 millones de pesos a través de Corfo. ¿Qué estamos haciendo acá, Mario? Es que esa es la cuestión, fue grabando un podcast cuando hagamos una empresa chica y postulemos a Corfo. Oye, y así no sé, el vicepresidente de la Sofofa y de la Viña de Conchitoro también recibe 2.800 millones de pesos. Y no podemos pensar que la lista sube y sigue. Y la Corfo en este caso, porque claramente son personas reconocidas en el medio, claro. Ellos saben perfectamente que están haciendo algo al menos irregular, no sé si irregular, pero censurable, éticamente censurable. ¿Podríamos llegar a pensar que a través de la Corfo y esto se están pagando algunos favores políticos también? Bueno, sabes que no sabría decirte la verdad. Es que me parece sospechoso. Pero ¿no? hay conexiones que tienen que ver con... Tenemos que ver Poderopedia. ¿Cachai? Por ejemplo, claro, tendríamos que meternos a Poderopedia, pero por ejemplo, José Ramón Valente, ¿cachai? Era de consulta. De consulta ligada a Santo Tomás. Reciben 2.500 millones de pesos a través de Corfo y Piñera, en 2010, lo nombra vicepresidente de Corfo. El mismo tipo que pidió plata después es nombrado vicepresidente de Corfo. O sea, cachaba tan bien el sistema que prácticamente puede ser nombrado vicepresidente.
Okay. Entonces, a lo que voy, están muy conscientes de lo que está pasando. El vicepresidente de la institución, durante un momento, fue uno de los mismos que hizo esto. Esto no es una sorpresa para ellos. Ellos saben que sus fondos se mueven de esta forma. Entonces, por eso digo que igual le mienten a la gente cuando aparecen con sus gráficos diciendo que le pasan 48%, no sé, en microempresas, no sé cuánto porcentaje pyme. Oye, estos también están presentándose como pymes, ¿cachai? Incluso hay algunos que se presentan como microempresas, ¿cachai? Con una... sin ningún... Sería bueno conocer los proyectos que están a los cuales están pidiendo plata, ¿cachai? Para saber exactamente si se llevaron a cabo o no. ¿Cachai? Amigos de Ciper Chile. Claro, sí, esta información está en Ciper. Patricio Rau, que es socio fundador de Genes Capital, ¿cachai? Una compañía que administra un fondo de inversión, ¿cachai? Ya. También fue decano de la facultad de la Facultad de Administración de la Universidad de Santo Tomás, ¿cachai? Ya. Creó una microempresa llamada Alimentos Puerto Vara que recibió un fondo Corfo por 4.600 millones. Ya. ¿Cachai? Entonces, y luego esta cuestión explotó. Ya. ¿Cachai? Y aparecieron los trabajadores que esto quebró. Ya. Y a los trabajadores no los pagaron. O sea, sorry, acá hay un negocio. Claramente. Recibieron plata. Se la gastaron. Quebró. Y no le pagaron. Y no le pagaron a los trabajadores. Entonces, a ver, los números que dicen que Chile es un país que fomenta el emprendimiento, que hay mucha plata puesta en temas Corfo, en temas a través de incubadoras de negocio, muchas cosas, tenemos que contrastarlas con esto, porque también era Agostini también el que denunció el tema antes de que fuera la reforma tributaria. Denunció el tema del food, ¿cachai? Que se crearon una cantidad de empresas de papel que estaban orientadas a evadir impuestos, pero también había muchas empresas de papel orientadas a buscar fondos del Estado. O sea, en los últimos 10 años se crearon 800 sociedades financieras que lo único que hacían era pedirle plata al Corfo, ¿cachai? Entonces, y todos se disfrazaban de microempresas. O sea, de esas 800 no se sabe realmente cuántas pertenecen a grandes grupos, ¿cachai? Cuántas son reales. Claro, pues pueden conseguir esos socios X, ¿cachai? Claro. Pero detrás está Frafra, ponte tú. Claro, pero al mismo tiempo, ¿quién se consigue esa plata? O sea, hoy día estamos discutiendo el asunto de que al hijo de Bachelet le pasaron plata del Banco de Chile. Ajá. ¿Cachai? O sea, ¿qué tipo de influencias mueven estos tipos para conseguir esta plata en Corfo? Porque conseguir esta cantidad de plata para microempresas Es harto. es ridículo. Esto no se puede. Claro. ¿Cachai? Pero si estamos hablando de que un tipo que logró 2.500 millones de Corfo después llegó al directorio de Corfo, sorry. Pero Sí, yo creo que acá, en este asunto de las platas de los subsidios que supuestamente van para los emprendedores, están cayendo en la mano de los de siempre, ¿cachai? Hay tráfico de influencia. Yo creo que debe haber tráfico de influencia. Bueno, y Por lo finalmente bajo. todo este tipo de malas prácticas que son ya habituales, que son una institución que se viene arrastrando por mucho tiempo, lo único que hacen es perpetuar a los tipos que controlan este país, y a nosotros los que queremos emprender, los que queremos hacer nuevas cosas, no nos dejan espacio. No, claro, es que ese es el problema, porque, insisto, no está mal que el Estado le pase plata a los empresarios, a No, veces, pero que en hagan- algunas situaciones, ¿cachai? Por ejemplo, a pequeños empresarios, por ejemplo, ¿cachai? Pero cuando te vinculas finalmente gran parte de tu plata, ¿cachai? A empresarios que no necesitan esto, de verdad estos tipos no necesitan No estos necesitan. fondos, ¿cachai? Esas- Lo único que hace es provocar que la brecha se agrande más. ¿Y cómo lo hacemos nosotros, Mario, la gente normal que usa el transporte público, que se mueve en esta ciudad Ya, mira, igual- para prosperar? O sea- ¿La respuesta es el oxicorte o la acumulación de gas? A ver, hay mecanismos también de que nosotros podamos llegar a estos fondos. Ujú. ¿Cachai? Así mismo como se lo ganan estos tipos, como están pensados como para nosotros, claro, hay mucha información en Cercotec, en Corfo, en un montón de cosas, pero la verdad que cuando te quedes sin fondos, cuando no te pasan la plata, de verdad yo creo que hay que volver a poner este tema sobre la mesa, porque es re importante saber, o sea, nosotros nos indignamos en este momento por la plata que recibió el hijo de Bachelet, ¿cachai? Sin ningún mérito, Ajá. más que ser el hijo de alguien, ¿cachai? Estos tipos también reciben plata sin ningún mérito, más que ser grandes inversionistas y tener grandes fortunas y buena Tienen espalda, po. influencia, ¿cachai? Claro. Tienen espalda. Entonces, a ver, no soy yo el indicado para decirte cómo se hacen las cosas, ¿cachai? En términos de cómo lo debería hacer un emprendedor. Ujú. Pero sí hay un montón de fondos, de capital y de capital de riesgo y de cosas que sí se están haciendo en Chile, al menos Startup Chile,
en lo que tiene que ver con el capital semilla. Claro, pero sí hay formas de conseguir financiamiento. Pero no sé si está instalada la idea, ¿cachai? De la posibilidad de que, por ejemplo, una persona que puede estar escuchando este podcast, que tiene un trabajo que no le gusta, decir, ¿cachai? ¿Sabéis que quiero hacer otra cosa en mi vida? Puta, voy a vender empanadas, por la idea que sea, ¿cachai? Claro. Lo que sea. Y nada, pues, ¿qué puertas tiene que tocar? Y sabe que se va a encontrar con uno, pero usted no es nadie, usted facture 6 meses y venga acá a demostrarme su facturación. Y cómo, en fin, creo que no hay un ecosistema pensado, ¿cachai? Hay que replantear esto, porque la desigualdad provoca estas cosas, provoca distorsiones. Porque hasta cierto punto, por ejemplo, Chile estuvo en el puesto 39 en innovación y bajó al 46. Pero todo eso tampoco es tan malo, los grandes números, ¿cachai? Los grandes números dicen que Chile es un país que pone plata en los emprendedores, que pone plata en... Puta, pero los porcentajes, los porcentajes son mentirosos. Sí, es que ese es el punto, ¿cachai? Los tipos saben hacerla siempre. Recordemos que en Chile tú no eres pobre si ganas 86.000 pesos. Claro, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Entonces, de cara al mundo, el ingreso per cápita es de como $15.000 en Chile. Sí. ¿Más o menos? El ingreso per cápita es de $23.000 supuestamente. Entonces, ya eso, si tú claro. sacas al 1%, o sea, al 10% más rico de la población quedan 7.000. Cacha, y aún así ya es un garabato. Claro. Piensa que si esos datos los ve cualquier inversor en Israel, en Inglaterra, donde sea, puta, son buenos números. Claro, porque eso es lo que le pasó a nuestra inversión. Son súper buenos números. Que llega con toda la percepción de que Chile se están haciendo bien las cosas, con buenos datos, con crecimiento y todo el tema, y claro, y llega y se encuentra con este frenazo. Su gran crítica tenía que ver con dos cosas, con cómo está estático el mundo empresarial, que no pone plata en capital de riesgo. Y que son siempre los mismos. Claro, ahora en el estudio sobre los super ricos, que es uno de la Universidad de Chile del 2013, que se llama La Parte del León, habla precisamente de cómo los inversionistas chilenos, en vez de hacer inversiones, tienen la plata para afuera. Más que tirar la plata para afuera, dejan la plata estática y generan renta sola. A ver, hacen solamente inversiones de capital y no inversiones reales. Ajá. Inversiones de valor. Okay. Y entonces las inversiones de capital generan renta, pero no generan innovación, no hacen juguetes, ¿cachai? No hacen PlayStation, no hacen Google, ¿cachai? Entonces hay un gran problema de la innovación, tiene que ver con cómo está estático el mundo empresarial, cómo está mal repartido el chancho en términos de subsidios, y el problema educativo, el problema educacional básicamente también. La escoba que tenemos en términos de educación. Yo creo que los tipos que piensan, los que toman decisiones, no les interesa a la gente. También lo decía este tipo. Claro, no le interesa a la gente, y es verdad. O sea, hay cero esfuerzo, no quieren correr ningún riesgo. Siempre endosan el riesgo a la gente. Todo, el costo de cualquier crisis lo paga la gente. La tele hoy día está en crisis porque Mega le pegó el palo al gato con las teleseries turcas. ¿Y cómo afecta eso al resto? Es como, yo no voy a hacer ninguna producción, no voy a malgastar mis recursos. Desincentiva finalmente. Vayan a comprarme el teleseries de las personas. Entonces, o sea, más que enojarse, o sea, está bien enojarse. Yo creo que esto ¿Vamos a quemar un micro? Vamos a quemar un micro. Pero igual, de todas formas, hay que aprovechar los mecanismos que están dando estos sistemas, ¿cachai? Que son súper generosos para estos tipos, lamentablemente. Pero sí se puede, igual se puede. Yo invitaría a la gente que nos escucha de manera habitual, o los que están descubriendo este podcast, si es que tienen alguna experiencia de contarnos, lo hagan a través de la comunidad en Facebook, Tesoro Financiera, y nos cuenten, porque nosotros también tenemos un emprendimiento y podemos decir que ha sido súper difícil desde abrir una cuenta corriente de empresa en adelante, ha sido súper difícil. Cuéntanos tu historia. Yo les puedo contar un día mi historia, una historia muy llena de altibajos. ¿Un empresario del amor? Un empresario del amor. Del amor. Y de los legos. Pero me gustaría más escuchar el tema de la gente, porque en verdad es difícil emprender en Chile, es complicado. Hicieron esa cuestión para arma tu empresa en un día, ¿te acuerdas de la web? Sí. Y funciona, pero las cosas que van de la manito de eso es un tema. El tema de pagar IVA. O sea, yo creo que nosotros somos los mejores clientes de servicios por estarnos pagando multa. O sea, tú emites una factura, qué bien, nos salió una pega por 2 millones de pesos. Si no te pagan en 30 días tenés que pagar ese IVA, si no lo pagáis, las penas del infierno. Es terrible, así es súper difícil, son puras zancadillas. Sin embargo, Johnson, por ejemplo, en su minuto dijo no vamos a pagar IVA, de manera, tomó una decisión y se lo condonaron. Claro. Y la señora Juanita, que tiene un kiosco en la esquina, paga una tremenda patente, y el Jumbo paga 7 pesos. Entonces se paran encima de la ley, ¿cachai? Claro.
pueden hacerlo. Es que ese es el gran problema de la desigualdad, ¿cachai? Generáis este tipo de democracias donde hay personas que pesan más que otras. Por eso te digo, que bueno que tocamos este tema de la desigualdad, porque hay mucha gente que cree que no es un problema. Tremendo. Y problema. es tremendo problema. Este es una de las aristas que se genera. Y lo peor es que no hay voluntad de nadie, de ningún partido político, de nada, de tratar de... O sea, la desigualdad no se frena subiendo el sueldo mínimo. Claro. La desigualdad parte desde la educación y nadie de los que están en el poder quieren educar a un pueblo que es súper fácil de someter. Claro, Piketty en su libro explicaba que la principal fuerza de convergencia hacia los estados más igualitarios es precisamente la educación, más que cualquier otro mecanismo económico que se pueda dar. Pero claro, acá nadie quiere educar a gente que hoy día no está pensando, básicamente. Gente que agacha el moño, que paga las cuotas, que puede trabajar por el mínimo, ni aletean. Es súper cómodo venir acá. Pero de todas formas, por eso mismo, como una de las principales fuerzas de la educación, hay formas de autoeducarse, ¿cachai? Hay Internet nos permite cachar estas cosas, estos mismos que están escuchando ahora por el podcast. Cuestionarse las cosas. Investigar y también de ahí mismo buscar una beta nueva, quizá algo que no cachás y que te puede gustar. Y de ahí meterte. Hay mucha información en línea para emprender un proyecto. Te aseguro que hay más información ahora en internet que en cualquier academia. Cómo empezar tu propio negocio, ponte tú. Uh-huh. O sea, por ahí hay una buena oportunidad para las personas que quieran cambiar lo que están haciendo, ¿cachai? Me parece que la información en principio es lo más importante en este momento. Y la información está disponible, todavía. Así que, bueno, fue un desigual podcast el de hoy. Ya pasó el tiempo, nos dijeron que se nos acabó la hora aquí en el Cibercafé, así que tenemos que entregar el cubículo. Aparte el fondo no llega hasta acá. Así es. Así que lo dejamos hasta acá y ojalá que nos manden sus historias. Sí, bueno. por favor. Sería espectacular que nos mandaran su... por otro lado, también estamos promoviendo una comunidad que se llama Confesiones Endeudados. Sí. Y que yo creo que en un par de podcasts vamos a hablar sobre ese tema. Probablemente vamos a grabar un podcast exclusivo de Confesiones de Endeudados. Vamos a estudiar casos y vamos a dar soluciones porque, bueno, yo tengo hartos kilómetros recorridos ya en ese tema y puedo dar fe de varias situaciones y cómo salir, básicamente. Cómo zafar y cómo salir. Claro, así que métanse también en la comunidad de confesiones si no quieren escribir sus casos de manera personal. Lo pueden hacer a través del formulario que tenemos ahí, que es totalmente anónimo. Uh-huh. Y ahí podemos escuchar tu caso, amigo mío. Y a propósito de deudas, quiero saludar a todo el call center de Socofin del Banco de Chile, que yo voy a conocerlos a todos. Bueno, nos vemos en la próxima, ¿no? Ya, esto fue Estamos en Sistema. Así nomás.